El día sábado hemos quedado en revisar a detalle los 3 casos que se dan para asentamientos y el procedimiento a seguir para el traslado de índices de vacíos para otras profundidades, ¿no? Que son los 11 casos que pueden ocurrir, junto con el ejemplo 2.7, habíamos quedado en el ejemplo 2.7, donde se utiliza este procedimiento, ¿no? El traslado del índice de vacíos del dato hasta una profundidad, ¿no? El ejemplo muestra que existe datos a la profundidad de 4 metros y lo traslada a una profundidad de 5.5 metros, teniendo un suelo sobreconsolidado como dato y llegando a un suelo también sobreconsolidado. Entonces, la clase terminó con la revisión de este ejemplo y la aplicación de puntualizar con respecto a lo que se presenta en el texto y la explicación que hemos dado, ¿no? Entonces, se ha presentado el comportamiento de las arcillas, ya el comportamiento de suelos finos saturados, y ciertamente hay dos pendientes que representan el comportamiento, que uno es el índice de compresión y el otro es el índice de recompresión, y ambos ocurren dependiendo del estado en el cual se encuentran los suelos, ¿no? Y para esto se ha definido el esfuerzo de preconsolidación, que es acá, y se ha definido la razón de sobreconsolidación, que es la relación del esfuerzo de preconsolidación entre el esfuerzo actual. Y esto define dos situaciones, el suelo normalmente consolidado y el suelo sobreconsolidado. Se ha visto que el comportamiento del suelo ante un incremento de carga depende de que si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, y depende de cuánto se incrementa el esfuerzo para poder determinar una variación de índice de vacíos, que eso va a ser traducido en un asentamiento. Entonces, acá se observa que hay que estudiar el incremento de esfuerzos. Aquí hay que recordar lo que hemos visto en el capítulo 1, sobre todo en el incremento de esfuerzos con el método de Boussinesq. Hay que conocer el estado actual en el cual el suelo se encuentra, en esta gráfica que es de índice de vacíos, logaritmo de esfuerzos efectivos, logaritmo de esfuerzos efectivos, y para esto nos presenta un método para calcular el índice de vacíos, que es a través de la ecuación de grado de saturación por el índice de vacíos es igual al contenido de humedad por gravedad específica. Entonces, si uno obtiene el contenido de humedad, si uno determina el contenido de humedad y la gravedad específica en laboratorio, y este suelo es obtenido en una zona que está por debajo del nivel freático, de tal manera que garantice que el grado de saturación sea 0, sea igual a 1 al 100%, entonces el índice de vacíos puede ser calculado de la siguiente manera: contenido de humedad por gravedad específica. De esta manera es que se puede determinar el índice de vacíos y el esfuerzo efectivo a través de la determinación de la configuración de los estratos hasta esa profundidad, la posición del nivel freático. Se puede calcular, con esos datos se puede calcular el esfuerzo efectivo vertical en condiciones iniciales, con la determinación
del esfuerzo de preconsolidación se puede determinar si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado. Y ante un incremento de carga, que según Boudin recomienda utilizar este cálculo en espesores no mayores a 2 metros, ¿no? En espesores no mayores a 2 metros, se puede aplicar este cálculo de la teoría odométrica utilizando un valor que represente el incremento de esfuerzos en estos estratos. Y el incremento de esfuerzos puede ser calculado por el DAS o la propuesta de DAS, que dice que el incremento de esfuerzos promedio en un estrato es el promedio ponderado, que es el incremento de esfuerzos en la parte superior más 4 veces el incremento de esfuerzos en la parte media más el incremento de esfuerzos en la parte inferior entre 6, ¿no? Entonces aquí presenta un ejemplo de cálculo de incrementos de esfuerzos a lo largo de la profundidad utilizando el método Boussinesq y calcula el incremento promedio por DAS acá. ¿Ya? También se presenta otro método que es un poco más complicado, pero el que vamos a usar es el del DAS, ¿no? Entonces, con estos datos, se presenta el ensayo de consolidación, que es el ensayo en una muestra de suelo, un procedimiento de ensayo aleatorio, cuyo fin es determinar el esfuerzo de preconsolidación, el índice de vacíos inicial, los índices de compresión, los índices de recompresión que entran en el cálculo del asentamiento odométrico. Entonces aquí se presenta en detalle que el resultado es de esta manera y hay una interpretación a esos ensayos y hay unos procedimientos que realizar para, por ejemplo, calcular el esfuerzo de preconsolidación, el procedimiento Casagrande, el método Log-Log, para el procedimiento de Schmiermann para calcular el índice de compresión y el índice de recompresión. Y hay algunos valores, ¿verdad?, como esta tabla, que es de correlación entre propiedades índices del suelo y estos índices de compresión y recompresión, que pueden ser tomados en cuenta como valores referenciales, pero de ninguna manera tomarlos en cuenta como los valores determinados del laboratorio. Si se tiene ensayos del laboratorio, tiene mucho mayor peso que estas relaciones, ¿no? Luego, en esta parte, se presenta el traslado de índices de vacíos, el traslado del cálculo de índices de vacíos, que es complementario a lo que se ha presentado el día sábado, ¿no? En los 12 casos, en los 11 casos que puede existir para trasladar datos de un punto, de una profundidad dada hacia otra profundidad, tomando en cuenta si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, y llegase a trasladarse estos datos a un suelo normalmente consolidado o sobreconsolidado, dependiente del caso, ¿no? Todos estos apoyados en la teoría del comportamiento de estos suelos finos saturados en la gráfica índice vacíos logaritmo de esfuerzos efectivos verticales. Finalmente, se demuestra cuál es la ecuación que representa la trayectoria de esfuerzos de este asentamiento cuando el suelo es normalmente consolidado, ¿no? Cuando el suelo es normalmente consolidado, lo que ocurre es que si el suelo es normalmente consolidado y existe un incremento de esfuerzos, lo que ocurre es una trayectoria a partir del índice de compresión. Y esto
Esto es representado por esta ecuación, donde los datos son el índice vacío representativo del estrato, el esfuerzo efectivo inicial el representativo del estrato, más el incremento de esfuerzos representativo de este estrato entre el esfuerzo efectivo inicial, multiplicado por el espesor del estrato, que según Boudou es estratos menores a 2 metros, multiplicado por el índice de compresión. El índice de compresión, que es la línea roja, que representa las deformaciones que ocurren en suelos normalmente consolidados. El segundo caso está dividido en para suelos sobreconsolidados caso 1 y para suelos sobreconsolidados caso 2. Para suelos sobreconsolidados caso 1 es cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos representativo de esos estratos son menores o es menor al esfuerzo de preconsolidación, ¿no? Y esto es representado por esta ecuación donde del estado inicial que se tiene de un suelo sobreconsolidado más el incremento de esfuerzos no supera su esfuerzo de preconsolidación. Es decir, lo que ocurre es solamente un trayecto sobre la línea verde que es el índice de recompresión. ¿Ya? Entonces eso se muestra en el caso 1, que representa acá, que es la misma ecuación que la anterior, solamente que con el índice de recompresión, que es lo que representa en la línea verde. Y el segundo caso es cuando el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos superan al esfuerzo de preconsolidación, como es en este caso. Y lo que ocurre aquí es que existen dos asentamientos. El primero, que ocurre a través del índice de recompresión hasta el esfuerzo de preconsolidación, y a partir del esfuerzo de preconsolidación hacia el esfuerzo efectivo inicial más el incremento de esfuerzos, que ocurre con el índice de compresión. Estos dos trayectos es representado por la ecuación con dos términos, con la suma de dos términos. Uno que ocurre con el índice de recompresión y otro que ocurre con el índice de compresión. ¿No? El primero con el índice de recompresión y el segundo por el índice de compresión. Estos trayectos muestran estas dos pendientes, estos dos tramos con pendientes diferentes, ¿no? ¿Qué más se ve en el texto? ¿Ya? En el texto. Este es aplicando la teoría odométrica, ¿no? Asentamiento odométrico. Asentamiento odométrico. Para transformar a asentamiento por consolidación, el texto presenta esta tabla, ¿ya? Esto no lo habíamos visto. Y lo primero era tener claro cómo se calcula asentamientos por la teoría odométrica. Y dice que para arcillas rígidas sobreconsolidadas, o sea, para arcillas sobreconsolidadas, el asentamiento inmediato puede ser calculado como un valor de entre 0,5 a 0,6 del asentamiento odométrico. En arcillas blandas normalmente consolidadas, el asentamiento inmediato puede ser calculado como 0,1 del asentamiento odométrico. Ahora, el asentamiento final, que es la suma del asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria, puede ser calculado que para arcillas sobreconsolidadas, el asentamiento total sea igual al asentamiento odométrico, y para arcillas normalmente consolidadas sea 1,1 del asentamiento odométrico, ¿ya? ¿Qué implica estas ecuaciones? Implica que si se quiere determinar el asentamiento por consolidación primaria, se puede utilizar, por ejemplo, para suelos normalmente consolidados, ¿ya?
Si el asentamiento inmediato es 0.1 del asentamiento odométrico y el asentamiento total es 1.1 del asentamiento odométrico, se puede concluir que para arcillas normalmente consolidadas, el asentamiento por consolidación primaria es igual al asentamiento odométrico. Esto para diferenciar qué tipos de asentamientos ocurren a lo largo del tiempo. El asentamiento inmediato ocurre entre 0 a 7 días y el asentamiento por consolidación primaria tardaría entre 1 a 5 años, ¿no? Entonces aquí se puede diferenciar qué asentamientos va a ocurrir inmediatamente y qué asentamientos son los que van a producirse en un periodo largo de tiempo. Lo propio con el suelo sobreconsolidado, si asumimos que es 0.5 del asentamiento odométrico el asentamiento inmediato, el asentamiento por consolidación primaria para suelos sobreconsolidados estaría en el rango de 0.5 a 0.4 del asentamiento odométrico. ¿Ya? Entonces, este último paso de cálculo le da la definición total de asentamiento por consolidación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Luego, el texto presenta el cálculo de asentamiento total producidos en suelos estratificados. Cuando se calcula el asentamiento total causado por el emplazamiento de una fundación superficial sobre un suelo estratificado formado tanto de estratos de arcilla como estratos de arena, suele ser complicado el elegir el método para la determinación del asentamiento producido. Ya lo que habíamos mencionado en anteriores clases de suelos estratificados que hay que combinar con otros métodos. Ahora vamos a presentar la teoría que rige este tipo de cálculos. Según Coduto, Donald P. Coduto, recomienda que si el perfil del suelo está compuesto de manera predominante por limos y arcillas, es aconsejable utilizar para la determinación de los asentamientos los métodos propuestos correspondientes a asentamiento inmediato y por consolidación primaria en arcilla. Es decir, utilizar el método odométrico. Para este caso, los valores de índice vacíos e índice de compresión e índice de recompresión será determinado a partir del ensayo de consolidación. Mientras que para dichos valores para estratos arenosos serán determinados a partir de los valores propuestos de la tabla 2.11. ¿Ya? Esta es la tabla 2.11 y presenta esta tabla donde aquí los valores de índice de compresión sobre 1 más el índice vacíos. ¿Ya? Esto vamos a utilizar esta. Vamos a cambiar esto como arcilla. Si nosotros aplicamos una carga neta en una fundación y por debajo de esta carga existen predominantemente suelo arcilloso y limos, ¿ya? Como pueden ver hay más estratos de arcillas que estratos de arena. ¿Ya? Entonces, predominantemente arcilloso. Coduto dice
es recomendable utilizar en este caso la teoría odométrica, ¿no? Para el cálculo de y también para el cálculo de asentamiento inmediato. Por el método odométrico. En las arcillas, ¿no? Donde sean arcillas saturadas, va a ocurrir el proceso de consolidación. Pero imaginémonos que acá, a partir de acá, ya a partir de acá está el nivel freático. Ya a partir de aquí está el nivel freático. Entonces, en suelos finos saturados, que están por debajo del nivel freático, ocurre lo que es el proceso de consolidación o el método odométrico, ¿no? Entonces, es coherente calcular todas las arcillas por debajo del nivel freático a partir del método odométrico, tanto el asentamiento inmediato como el asentamiento por consolidación, ¿ya? En esta arcilla que no está saturada, ¿ya? Solamente ocurre el asentamiento inmediato y aquí se debería calcular a través del método de Jambú, ¿no? Que es el método que hemos visto en el cálculo de asentamientos inmediatos en arcillas, ¿no? Asentamiento inmediato en arcillas. ¿Ya? Y en este caso, solamente ocurre un asentamiento inmediato en esta arcilla que no está saturada, ¿ya? Por lo tanto, no hay el proceso de asentamiento por consolidación primaria porque no está saturada. En los demás estratos que son arenosos, que son estratos pequeños, el método de Coduto indica que estos valores en los estratos arenosos serán determinados a partir de los propuestos de la tabla 2.11, ¿ya? Entonces, en los estratos de arena también se va a utilizar la teoría odométrica, también en la teoría odométrica, o sea, se va a calcular el espesor del estrato de arena, el esfuerzo efectivo, el incremento de esfuerzos, el esfuerzo efectivo también, pero este término de índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos, este término de acá, se va a tomar en cuenta a partir de la tabla 2.11. Si es una arena media a gruesa, con una densidad relativa del 60%, ese valor va a ser este valor, ¿no? Esto es para suelos arenosos saturados normalmente consolidados en varias densidades relativas. ¿Listo? Entonces, si es una arena fina con una densidad relativa del 20%, este valor de índice de compresión entre 1 más el índice de vacíos es 0.03. Y con ese valor ya se puede calcular cuánto sería el asentamiento odométrico. Es decir, en esta arena, aquí se produciría el asentamiento inmediato, pero con el cálculo odométrico. ¿Ya? Con el cálculo odométrico, tomando en cuenta la tabla 2.12. La tabla 2.2.
que en la arena ocurre el asentamiento inmediato. ¿Ya? Esto indica coducto. ¿Ya? Puedo leer nuevamente. Si el perfil de suelo está compuesto de manera predominante de limos y arcillas, es aconsejable utilizar la determinación de los asentamientos de los métodos propuestos correspondientes al asentamiento inmediato y por consolidación en arcillas. Para este caso, el índice de compresión, el índice de vacíos, el índice de recompresión en las arcillas será determinado a partir del ensayo de consolidación, mientras que dichos valores en estratos arenosos serán determinados a partir de los valores propuestos de la tabla 2.11. Contrariamente, si la mayor parte de estratos corresponden a suelos arenosos, es probablemente mejor utilizar el método Schmermann. En este caso, el valor del módulo equivalente para estratos de arena será determinado de manera explicada del apartado 2.23, mientras que el valor de este módulo para estratos de arcilla debe ser calculado a partir de esta ecuación. Esta ecuación es utilizada igualmente para suelos sobreconsolidados, con la única diferencia de que el valor de índice de compresión debe ser sustituido por el valor del coeficiente de recompresión. Entonces, ¿qué situación nos está planteando aquí Coduto? Sí, el suelo es predominantemente arenoso. Ya, por ejemplo, así. ¿Ya? Si la estratigrafía por debajo de la carga neta es predominantemente arenoso, grava, puede ser así, distintos tipos de estratos de arena y grava. Y arcilla, ya. Aquí lo recomendable es que se calcule, ya, se calcula el asentamiento por el método Schmermann. En los estratos de grava, de suelo granular, ¿ya? Es decir, aquí, ya digamos así, ¿no? Con el método Schmermann. Calcule con el método Schmermann, ¿ya? Y la línea de influencia, si digamos es un suelo, si es una fundación rectangular o si es continua, pues va a tener la gráfica de factor de influencia versus profundidad, ¿no? En este estrato. Entonces, los estratos de arena van a ser calculados por el método Schmermann. Y en este cálculo se considerará a las arcillas como si fueran arenas, tomando en cuenta esta ecuación del módulo de elasticidad en las arcillas.
¿ya? Aquí las arenas tienen como datos sus módulos de elasticidad, los espesores, ¿no? Entonces es posible utilizar Schmermann en esos estratos. Y en los estratos que son arcillas se las va a considerar arenas tomando en cuenta este módulo de elasticidad equivalente para estas arcillas, que es 2.3 multiplicado por el esfuerzo representativo de ese estrato, que es en el punto medio, entre índice de compresión sobre 1 más el índice de vacíos, que esos son los datos de la arcilla, si el suelo es un suelo normalmente consolidado. Si fuera un suelo sobreconsolidado, este índice de compresión es reemplazado por el índice de recompresión. De tal forma que esta ecuación permite calcular un módulo de elasticidad equivalente para aplicar acá en estos estratos como con el método de Schmermann. Con el método de Schmermann. Entonces, en suelos estratificados hay estas dos opciones. ¿Alguna pregunta? Esto para el cálculo del asentamiento inmediato, ¿ya? El asentamiento por consolidación primaria, se da en un periodo distinto al asentamiento inmediato, y esto ocurre en un lapso de tiempo de 1 a 5 años. Por lo tanto, igual hay que calcular el asentamiento por consolidación primaria en los estratos de arcillas que están por debajo de del nivel freático, ¿no? Para poder valorar el asentamiento total que ocurre en toda esta estratigrafía producto de la carga neta. Y para eso se necesita datos del método otométrico como índice de vacíos, índice de compresión, índice de recompresión. Se presenta el método tangente de Chambou, que esto no lo vamos a ver. Ya no es. Es otra forma de calcular en suelos estratificados, pero mucho más coherente es el método Escoduto. Y luego entra a una última parte que es tiempo de consolidación. Si bien hemos mencionado que el asentamiento por consolidación se da entre 1 a 5 años, el tiempo de consolidación nos da una idea de cómo va evolucionando ese asentamiento a lo largo del tiempo. Y con esto se acaba el asentamiento por consolidación primaria y presenta los tres ejemplos, el ejemplo 2.7, 2.8 y 2.9, refiriéndose al cálculo de asentamientos, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a acabar con esta parte y el día de mañana vamos a revisar los ejercicios que presenta el texto, ¿ya? El tiempo de consolidación. ¿Cuáles son las hipótesis de esta teoría? Es que el suelo es homogéneo, ¿ya? Se asume que el suelo presenta las mismas propiedades en toda su altura. Es decir, que el índice de compresión, el índice de vacíos, el índice de recompresión
y la permeabilidad son constantes a través de todo el estrato. Esto es una hipótesis, ¿ya? Lo que pasa en la vida real es que ciertamente no es constante, ¿no? Hay algunas zonas donde la permeabilidad es mucho mayor, otras zonas que sí, y además que el suelo es producto de la naturaleza y esas son sus características. Pero para poder valorar una velocidad de consolidación y valorar un tiempo de donde se produce este proceso, es que se asume que el suelo es homogéneo, que presenta las mismas propiedades a lo largo de todo el estrato. El suelo está saturado, es decir, 100%. Se asume que está por debajo del nivel freático y todos los espacios vacíos presentes en el suelo están con agua. El asentamiento se debe enteramente a cambios de índice vacíos, ocurriendo estos en función a la cantidad de agua que es expulsada de los poros. Se considera también que tanto las partículas del suelo como el agua son incompresibles. Luego, al estar el suelo restringido lateralmente en el área del suelo es constante, entonces el cambio de volumen del suelo es directamente proporcional al cambio de la altura de la muestra. Se asume que solamente ocurre desplazamientos verticales producto de la expulsión del agua a través del tiempo. Y esto simplifica simplifica relacionar el cambio de volumen con un cambio de altura vertical. Además, suponer que los cuerpos presentes en el suelo y el agua son incompresibles. Es decir, que todo cambio que ocurre en la altura vertical es relacionado al asentamiento por consolidación. Para una profundidad dada, el cambio de esfuerzos efectivos es igual al cambio de exceso de presión de poros. La ley de Darcy es válida, es decir, que se relaciona el caudal con la velocidad de descarga con la permeabilidad. El flujo solo ocurre verticalmente, es decir, hay un proceso unidimensional. La carga aplicada causa un incremento instantáneo de esfuerzo vertical. Después de el esfuerzo vertical en todos los puntos permanece constante con el tiempo. Y finalmente, inmediatamente después de la carga, el exceso de presión de poros es constante con la profundidad, al igual que el incremento de esfuerzos verticales. Y esto es generalmente verdad cuando la carga se debe a un relleno extensivo, pero no cuando se debe a un área pequeña cargada, tal como una fundación. Pero se asume que es constante a lo largo de la profundidad. Y finalmente el coeficiente de consolidación es constante a través del suelo y permanece constante con el tiempo. Entonces, estas son las hipótesis para poder dar una solución al tiempo de consolidación. Y esta teoría se basa en esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación que es el factor tiempo, TV, ¿ya? El factor tiempo, TV, es igual al coeficiente de consolidación, CD, multiplicado por el tiempo entre la altura de drenaje al cuadrado, ¿ya? Esta ecuación relaciona el grado de consolidación con el tiempo, según las condiciones que se tengan del estrato, ¿ya? ¿Para qué se calcula este tiempo de consolidación? Para poder programar y proyectar acciones en obra en caso de necesitar programar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hemos aprendido a calcular los asentamientos que se producen si el suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, pero esto en un lapso de 1 a 5 años. Imagínense que es en 5 años lo que va a ocurrir todo este asentamiento.
pero la obra va a ser construida por etapas cada año. Entonces, a veces es necesario valorar cuánto se va a deformar el primer año, cuánto se va a deformar el segundo año, el tercer año, el cuarto año. Y finalmente saber el asentamiento por consolidación en el lapso final del tiempo. ¿Ya? Entonces, esta ecuación relaciona el grado de consolidación, tomando en cuenta que una vez que se inicia la carga en un estrato de arcilla para el proceso de consolidación, empezaría con el 0% de avance en el grado de consolidación hasta terminar a los 5 años, ¿no? Usualmente de 1 a 5 años, con el 100% del grado de saturación, ¿no? Es decir, un porcentaje de avance, ¿ya? El grado de consolidación, en función del tiempo, ¿no? En función del tiempo. Entonces, esta es la ecuación clave que relaciona el tiempo de consolidación con el grado de consolidación. TB es el factor adimensional del tiempo. Y esto, en la tabla 2.13, se presenta el factor del tiempo, TB, el valor de los factores del tiempo, TB, relacionado con el grado de consolidación, del suelo, ¿ya? Tomando en cuenta que 0 es que el asentamiento todavía por consolidación no se ha iniciado, y 100% que el 100% del asentamiento por consolidación primaria se haga, ¿ya? Entonces, la tabla 2.13 muestra el factor de tiempo relacionado con el grado de saturación. Si el grado de saturación es 50%, implica que ha pasado, digamos, el asentamiento por consolidación es 10 milímetros, el 50% sería 5 milímetros, y o sería 3.5, 35% del grado de saturación, del grado de asentamiento por consolidación, ¿no? Si el asentamiento por consolidación es 10 milímetros, el 35% sería 3.5 milímetros, y para ese 3.5 milímetros correspondería el factor de tiempo de 0.0962, ¿ya? Entonces, de esa manera es que se puede relacionar el grado de consolidación con el factor de tiempo TB. ¿Listo? Y el factor de tiempo TB es la multiplicación del coeficiente de consolidación, que es una propiedad del suelo, multiplicado por el tiempo entre la altura de drenaje al cuadrado, ¿ya? Como el factor de tiempo es adimensional, las unidades del coeficiente de consolidación con el tiempo y la altura de drenaje tienen que estar relacionadas. Vean que en este ejemplo el coeficiente de consolidación está en metros cuadrados por segundo, multiplicado por el tiempo, que tiene que estar en segundos, dividido entre la altura de drenaje al cuadrado, que debe estar en metros. Entonces aquí metros al cuadrado, tiempo, y con este valor del coeficiente de consolidación en las mismas unidades, nos da un factor adimensional, sin dimensiones. Y aquí existen dos situaciones con respecto a la altura de drenaje. Ya el tiempo es el tiempo en el cual transcurre el proceso de consolidación.
Y la altura de drenaje hay dos opciones. Si el estrato del suelo se encuentra por encima y el que se encuentra por debajo son mucho más permeables que el estrato del suelo consolidando, es decir, si estos estratos tienen una conductividad hidráulica mucho mayor, entonces el exceso de presión de poros drenará por encima y por debajo del estrato en cuestión. Esta condición es conocida como doble drenaje y la altura de drenaje es igual a la mitad del espesor del estrato consolidando. ¿Ya? Y esto es identificado por esta gráfica. Es decir, si el estrato de arcilla se encuentra entre dos estratos más permeables, es decir, con una conductividad hidráulica mucho mayor, ya pueden ser arenas, gravas o cualquier otro material, pero que sea más permeable, el proceso de consolidación se va a dar a través de estos dos estratos que está en la parte superior y la parte inferior, puesto que cada partícula de agua a lo largo del estrato, por la presión que siente y por el proceso de consolidación, va a drenar hacia uno de estos estratos. ¿Ya? Como son suelos mucho más permeables, las partículas de agua que están más cercanas hacia el estrato superior drenarán hacia este de manera directa, mientras que las partículas de agua que estén cercanas al estrato inferior drenarán hacia el estrato inferior. De tal forma que existe una zona que es justamente la que está en el punto medio de este estrato, donde la partícula de agua va a tener que hacer el trayecto, ya sea hacia el estrato superior o hacia el estrato inferior. De tal forma que esta altura de drenaje, es la máxima trayectoria que puede realizar una partícula del suelo para poder salir del estrato que se está comprimiendo. ¿Ya? Entonces, como hay dos opciones de trayectorias, aquí la altura de drenaje se define de esta manera. Si el suelo que se está en proceso de consolidación se encuentra entre dos estratos más permeables. Y la segunda condición, o el segundo caso, es cuando este estrato de arcilla que se está consolidando se encuentra solamente con un lado del estrato más permeable y el otro con un estrato menos permeable, como ser una roca. Entonces, en este caso, todas las partículas que se encuentran a lo largo del estrato del suelo van realizando una trayectoria para salir de este estrato compresible, y la máxima altura que puede recorrer una partícula del suelo es todo el estrato, ¿ya? Las partículas del suelo que están en esta altura, no les queda otra que salir al estrato más permeable, que sería el que se encuentra en la parte superior, y tiene que hacer todo este recorrido para salir fuera del estrato, ¿ya? Entonces, aquí la altura de drenaje es todo el espesor del estrato, ¿ya? Y esto es relacionado con el tiempo, con el coeficiente de consolidación, con el grado de consolidación, porque para hacer este recorrido, ¿ya? Para hacer este recorrido, la partícula de agua toma su tiempo, ¿no? Recuerden que la permeabilidad en suelos arcillosos es del orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 12 metros por segundo, ¿ya? Entonces, es una situación complicada, ¿ya? Complicada en el sentido de que hay que definir
el estado en el cual el suelo está presente y aplicar la altura de drenaje correcta. ¿Ya? ¿De dónde sale? Bueno, la altura de drenaje sale de las condiciones del estrato que se está comprimiendo, ¿no? De la situación, si es que se encuentra entre dos suelos permeables o solamente un suelo permeable. El tiempo es el tiempo que transcurre para que se dé el proceso de consolidación. El factor tiempo está en función del grado de consolidación y este factor del coeficiente de consolidación es un dato del suelo. ¿De dónde sale este dato? Sale de la interpretación de los resultados del ensayo de consolidación. ¿Ya? El ensayo de consolidación presenta un registro para cada carga, de la deformación que ocurre en el suelo durante el lapso del día, ¿no? Recuerden que existen 14 cargas y 4 descargas, y cada una de esas cargas tiene que ser controlados a lo lapso del día en 1 segundo, 2 segundos, 15 segundos, medio minuto, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas y 24 horas, ¿no? Entonces, el registro durante ese día nos permite graficar la deformación que ocurre durante el día hasta que se estabilice la deformación, que es esta parte, ¿no? Donde ya la parte final ya no presenta deformación, porque durante el día, al ser esta una muestra tan pequeña, ya se produce el proceso de consolidación. Entonces, con estos resultados diarios de carga, se hace un análisis de cuánto es el coeficiente de consolidación de la muestra de suelo, que es un procedimiento con los resultados de ensayos de laboratorio. Hay dos maneras de poder interpretar esto, que es a través del método Casagrande y a través del método Taylor. El método Casagrande indica que primero se debe determinar, ¿ya? Primero se debe determinar el punto A, que es la intersección de estas dos curvas. A ver, esto lo vamos a repasar mejor desde el texto, porque más o menos... Aquí está. Paso 1. Extender la porción de la línea recta y la curva final hasta que estas se intersecten en el punto A, cuya ordenada representa la deformación luego de haberse producido el 100% de la consolidación primaria, que le van a denominar deformación 100. ¿Ya? Entonces, la deformación 100 es la ordenada del punto A, que es la intersección de las dos curvas en la parte final de esta trayectoria. Seleccionar dos valores de tiempo a razón 1 y 4. El tiempo 1 y 4 veces el tiempo 1 es el tiempo 2. Aquí hay un error de typeo, donde el tiempo 2 debe ser 4 veces el tiempo 1, no al revés, ¿no? A razón de 1 y 4. Es decir, si elegimos 1 minuto, tenemos que marcar 4 minutos. Si elegimos 2 minutos, tenemos que marcar 8 minutos. Entonces, aquí hay un espacio de 1 a 4. Y se determinan los puntos B y C, que son los que se intersectan con la curva de los datos. De tal manera que B sea con T1 y C sea T2.
hallar la distancia vertical entre los puntos B y C, es decir, H. ¿Ya? El siguiente paso es luego ubicar el punto D a una distancia H sobre el punto B y determinar que ese es, entre B y C es H, ubicar el punto D que está a una altura H del punto B, y esa altura es la que es la deformación al 0% de la consolidación. Luego determinar la deformación del 50%, que es la mitad, el punto medio entre la deformación 0% y la deformación 100%. Un momento, por favor. ¿Ya? Entonces, de la deformación del 0% y la deformación del 100%, se determina la deformación del 50%, que es el promedio de estas dos deformaciones. Y aquí hay un error en la gráfica que dice aquí menos, ¿no? Es más. ¿Ya? Y se determina la deformación del 50%, donde esta deformación intersecta la curva. Ese punto es el punto F. Y del punto F se determina el tiempo del 50% de la deformación de consolidación. ¿Ya? Este tiempo nos va a servir para poder determinar el coeficiente de consolidación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este tiempo el grado de consolidación es del 50% y lo que le corresponde es un factor de tiempo de 0.197. 0.197. Entonces, aquí se despeja el coeficiente de consolidación con esta ecuación. ¿Ya? Donde el tiempo es correspondiente al tiempo del 50% y la altura de drenaje, como este resultado es producto del ensayo de consolidación, es la mitad de la altura de la muestra, porque esta se encuentra entre dos piedras porosas que son más permeables que la muestra. Y la altura de la muestra es de 25 milímetros, 25.4 milímetros de 1 pulgada. Por lo tanto, la altura de drenaje que entra en esta ecuación para el método Casagrande corresponde a 12.5 milímetros, media pulgada. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? El segundo método para poder determinar el coeficiente de consolidación, que es un parámetro importante para relacionar el grado de consolidación con el tiempo, es el método de Taylor o el método de raíz cuadrada de tiempo. Lo que se hace es estos resultados que se han registrado en el procedimiento de consolidación, se lo grafica en una gráfica de deformación versus raíz cuadrada del tiempo. Raíz cuadrada del tiempo. El procedimiento es que cuando uno grafica esta gráfica en deformación versus raíz cuadrada del tiempo, ocurre una gráfica muy parecida a esta, donde se observa una trayectoria lineal recta en la parte inicial y luego se va curvando de esta manera. Entonces el procedimiento es inicialmente trabajar con esta línea recta y proyectarla hacia lo que es el eje Y, que está en el término cero, y determinar el punto A. Luego, del punto A,
y trazar una recta, pero esta recta que pase por la parte inicial de la curva, ¿no? Por la parte recta, y esta se prolongue hasta intersectar en el eje de las ordenadas, que se determina el punto B, ¿no? El punto B. Y aquí hay un segmento el segmento OB que nos ayuda a determinar el punto C. Y el punto C es 1.15 veces OB. Es decir, si este segmento es 10, el punto C sería 11.5, 1.15 veces más que el segmento OB, ¿no? Y con el punto C se une al punto A, y donde intersecte a la curva, ese es el punto D, que este punto se define como el grado de consolidación del 90% y se determina la raíz cuadrada del tiempo del 90%. Y de aquí se despeja el tiempo del 90%, es decir, este valor hallado al cuadrado es el tiempo del 90%. Para el 90%, para el grado de consolidación del 90%, le corresponde un factor de tiempo de 0.848 y se utiliza esta ecuación, la ecuación del factor tiempo con el tiempo, para determinar el coeficiente de consolidación, tomando en cuenta que tenemos el dato del tiempo del 90%, el factor de tiempo del 90% y la altura de drenaje, que es como en el anterior caso, que es el resultado del ensayo de consolidación de una muestra en 1 pulgada, que sería la división, que sería la mitad de 1 pulgada a la altura de drenaje. ¿Por qué? Porque está en medio de 2 piedras porosas. Con este cálculo se obtiene el coeficiente de consolidación, que es el factor que se utiliza para relacionar el factor tiempo con el ensayo, con el asentamiento por consolidación, ¿no? De esta manera es que se puede relacionar el tiempo con el asentamiento por consolidación, como muestran los ejemplos 2.7, 2.8 y 2.9. ¿Ya? Con esto hemos visto lo que se presenta en el texto y lo que corresponde es estudiar estos ejemplos para relacionar con lo que hemos mencionado. ¿Ya? El día de mañana vamos a ver a detalle estos ejemplos para poder relacionar con los cálculos que hemos mencionado. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Gracias. Nos espero el día de mañana en horario de clases. Hasta luego.